Yo soy Jenny Cárdenas, la jefe del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. No tengo ningún conflicto de interés diferente de mostrarles quizá la evidencia más actualizada que tenemos en el manejo del politrauma y que tiene que ver con la triada de la muerte. Me he enfocado en dos objetivos. El primero es recordar esa fisiología a través de los componentes que llevan el paciente a la muerte, y el segundo es plantear qué medidas se pueden hacer para detener ese círculo vicioso que es la muerte y cómo podemos impactar esto en los resultados clínicos de nuestros pacientes. El contenido entonces lo vamos a hablar un poco de la magnitud del problema, pero creo que ya todos lo tienen muy claro. Vamos a hablar de la triada y otros que han llamado la pentada de la muerte y ya hablan de la piedra del diamante como lo que nos lleva a la muerte, el manejo médico, y concluimos. Dentro de la magnitud del problema sabemos que es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes y que ataca más a los hombres. Sin embargo, pues estas diferencias vienen aumentando y las mujeres también son una parte importante de estos pacientes. El 98% se deben a caídas o accidentes de tránsito. Y ojo con esto, el 43% de los pacientes, o incluso hay números que suben a más de la mitad de los pacientes, del 50%, llegan hipotérmicos a la sala de emergencias y no son identificados adecuadamente. Esto lleva a una altísima tasa de mortalidad, como lo vamos a ver más adelante. Todos los pacientes que llegan con una hipotermia menor a 32 grados centígrados mueren, pero no quiere decir que la hipotermia es la causa de la muerte. No hay causalidad directa, pero sí están muy bien relacionados. Los equipos de trauma han demostrado cambios significativos en los resultados clínicos, han mostrado la mejoría en el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos saber, como ya lo explicaron en las charlas anteriores, la exsanguinación, el sangrado profundo? Este es la primera causa de muerte temprana de un trauma y la segunda prevenible. Está en nuestras manos poder hacer algo al respecto. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que los cambios en cuanto a la identificación, la evaluación y el manejo han sido dramáticos para que nuestros resultados sean muy positivos. Entonces, de esta forma, la homeostasis tiene tres fases importantes: la fase vascular, la fase plaquetaria y de la coagulación. Si hay alguna alteración en estas diferentes fases, homeostasis, llamémosla a la formación del coágulo fuerte y que logre parar el sangrado, pues nos van a llevar a la triada letal de la muerte. Entonces es acá donde sabemos que los pacientes que presentan esta triada ya tienen una mortalidad superior al 90% y lo hacen por diferentes causas. Es un círculo vicioso, también lo han llamado así, porque no se sabe qué empieza qué y cómo se va desencadenando, sino simplemente el paciente entra en eso y entra en ese círculo directamente. Entonces, el efecto deletérea de la condición del paciente es directo. Tenemos que es la coagulopatía, acidosis e hipotermia, y ya vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas. Inicia con hipovolemia, el paciente afectado por trauma, digamos, grande, como los pacientes quemados y demás, tienen una lesión importante. Eso nos lleva a hipovolemia. La hipovolemia, con la pérdida sanguínea, pues a una hipotermia generalizada. Hay una hipoperfusión tisular marcada y empieza el organismo a defenderse de cierta forma, generando una hiperlactatemia, lo cual nos lleva a coagulopatía, y la quinta parte de la triada sería de la pentada, es esta que conocemos como la hipoxia, que es ya a nivel celular. Entonces vamos a iniciar con coagulopatía. La coagulopatía en trauma se presenta en un tercio, más o menos el 20 al 30% de los pacientes con trauma severo. Tienen una mayor incidencia de los pacientes que hacen sangrado profundo inicialmente. Se desarrollan también falla orgánica múltiple y transfusiones. Entonces acá empieza toda una fisiología a tratar de responder al trauma, y hay una respuesta adaptativa inicial y una respuesta enseguida patológica. No se sabe en qué momento exactamente el organismo cambia de una a otra, digamos en tiempo, cuando lo hace, porque se puede sobrelapar una con otra. Esa respuesta adaptativa lo que intenta inicialmente es promover la generación de trombina, suspender la fibrinolisis y generar la activación plaquetaria, porque como sabemos las plaquetas están en un estado inactivo. Una vez se activan las plaquetas, empiezan a liberar diferentes partículas a la microcirculación, y de esta manera se puede perpetuar la respuesta que es patológica, y ahorita ya hablamos de efecto de un fenotipo protrombótico. Es aquí cuando
no solamente el paciente puede entrar en este círculo vicioso, sino nosotros también podemos ayudar. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Mediante la administración profusa y, digamos, indiscriminada de líquidos endovenosos que llevan a una hemodilución en los diferentes pacientes con un consumo plaquetario y de factores de coagulación importantes si no se reponen adecuadamente, y la hipotermia y la acidosis, lo cual nos va a aumentar este círculo vicioso. Entonces, la coagulación intravascular diseminada tampoco es tan claro y la definición no es muy específica, digamos, para este tipo de pacientes, o también lo pueden definir como una coagulopatía de consumo. Nuevamente no saben específicamente en qué momento o qué hace que el paciente entre o qué tan rápido puede entrar en este círculo vicioso, y eso es lo que pues ha llevado a que todavía estemos en procesos de investigación profundos al respecto. Entonces hay una activación anormal de factores de coagulación o de déficit tratando de responder o de compensar esa respuesta inicial. Lo que hace es la formación de pequeños coágulos que no permite la circulación a los principales órganos inicialmente, y después entonces esta misma, digamos que trombosis a nivel microcircular pues hace que disminuya el aporte de ATP de oxígeno y asimismo haya daño y la falla orgánica. A su vez, por un lado, entonces están aumentados todos los factores de la coagulación, y por otro vamos a tener también que hay un déficit de la producción de los mismos porque hay una hipoperfusión también a nivel hepático. Entonces esto nos lleva a una falla en la homeostasis. Pueden presentar los pacientes incluso ACV o hemorragia inclusive donde no hay lesión. Entonces empezamos a ver sangrado en otras zonas o isquemia en las extremidades y falla orgánica múltiple. Como les decía, han tratado entonces de establecer que esta coagulopatía asociada al trauma la puedan clasificar en temprana o tardía. Lo importante es saber que de manera temprana van a presentar los pacientes hipocoagulabilidad, hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, sobreexpresión de proteína C reactiva, del factor activador del plasminógeno, y una tardía que es ya más relacionada con hipercoagulabilidad. Esto lo que nos habla es en tiempo, puede ir desde unos minutos a unas horas. Las primeras 6 horas se llamaría temprana y tardía mayor a 24 horas. Esta primera temprana se caracteriza por un fenotipo más desangrado, pero en el transcurso de que cambian una a otra pueden haber fenotipos mixtos, tanto de trombosis como de sangrado. Y ahí es donde nosotros, y este tiene señalador, donde nosotros también podemos, donde nosotros también podemos, como lo dije anteriormente, aumentar esta coagulopatía de consumo, y es mediante la resucitación, mediante la reanimación con líquidos endovenosos de forma, digamos, deliberada, ¿cierto? Entonces tenemos como el trauma y el shock, los pacientes en shock tienen unas características que las une, que es la activación de la proteína C activada, y toda la cascada de la coagulación, como la disfunción plaquetaria, nos lleva a la coagulopatía de consumo, y es alterada además por la resucitación deliberada hídrica, hemodilución, hipotermia y acidemia. Entonces, esta coagulopatía, ya digamos entrando un poquito más en la fisiología a nivel celular y el endotelio, se caracteriza por 3 cosas fundamentales, que es disfunción endotelial, alteración de la fibrinolisis y el comportamiento plaquetario también alterado. A nivel de la disfunción endotelial, y de esto voy a hablar un poco más en profundidad mañana, la homeostasis hoy en día se sabe que está dada por el endotelio vascular, el cual contiene al glucocálix, y este se ha vuelto protagonista en todos los temas de reanimación de los pacientes, porque la pérdida de la integridad nos lleva a un desprendimiento del glucocálix y a una fuga masiva de los líquidos endovenosos y a un edema en los pacientes, lo cual pues nos empeora los resultados, y a su vez pues la endoteliopatía hace referencia a esto. La alteración de la fibrinolisis. La hiperfibrinolisis se ha visto relacionada con mortalidad. Entonces tenemos que la disolución del coágulo fulminante tiene una mortalidad del 100%, intermedio que es entre 30 a 60 minutos del 91%, y la tardía mayor a 60 minutos del 73%. Entonces es súper importante, y ya empezamos a ver cómo acá conocer el patrón de la lisis del coágulo es crucial en el resultado clínico. Si esto pudiéramos identificarlo más temprano,
pero de una forma también muy confiable en el servicio de urgencias, pues podríamos identificar quiénes podrían llegar a salvarse y quiénes no. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y cómo identificamos los fenotipos de esa hiperfibrinolisis? Tenemos el tromboelastograma, la tromboelastografía, dímero D, complejo plasmina, antiplasmina, que lo que nos han llevado a establecer es un tratamiento antifibrinolítico específico. Nos dicen qué pacientes nos pueden responder mejor, pero las revisiones sistemáticas de la literatura no son concluyentes en uso de esta tromboelastografía, digamos, a la cabecera del paciente o en pacientes en trauma. Todavía la evidencia nos dice que lo mejor que el mejor escenario es todavía para investigación. Sin embargo, quienes lo tenemos a disposición, a mí me parece que tener más herramientas siempre nos va a permitir conocer mejor en qué estado de la fisiología del paciente se encuentra y podemos responder adecuadamente a la misma. Y por último, de coagulopatía, el comportamiento plaquetario. Sabemos que las plaquetas, entonces, como lo dije, en su estado basal no están activadas. Al ser activadas, pues no solamente ellas ayudan a la formación del coágulo, sino también van a fomentar que éste se adhiera adecuadamente y que se genere mayor formación de trombina. De esta forma también permiten una activación de la inmunidad innata y eso hace que el paciente pueda salir de un poco de ese círculo. Sin embargo, cuando la respuesta es exagerada o el insulto en el tiempo se prolonga, ya pierde esa capacidad. La hipofunción por agregometría y por impedancia ha permitido establecer mayor mortalidad. Pero ojo, porque hipofunción plaquetaria no tiene que ver con el recuento total de las plaquetas. Las plaquetas pueden tener un número absoluto que es el adecuado, llamémoslo más por encima de 150.000, pero no ser funcionales. Y no ser funcionales porque la respuesta ha sido exagerada y esa disfunción de las plaquetas puede venir generada por una lesión tisular y se puede propagar y empeorar los resultados. ¿Cuál sería el siguiente nivel teniendo en cuenta nuestro título del curso que me llamó mucho la atención y es herramientas diagnósticas para detectar función plaquetaria, no solamente conteo absoluto? Entonces acá debemos nuevamente tener en cuenta que la hipofunción plaquetaria es diferente a la disminución en la agregación plaquetaria. ¿Y qué lleva a eso? Pues fisiológicamente tenemos que hay una sobreexpresión de la histona 4 y esta, que es un patrón molecular asociado al daño, hace que se libere deliberadamente a la circulación y genera un concepto que es nuevo, digamos, para los que habíamos estudiado hace mucho, la parte de fisiología, no conocíamos este abombamiento de las plaquetas, lo que hace que se unan unas a otras cada vez más, como que se dilaten y hay una ruptura, una fácil ruptura de las mismas con una liberación de los derivados de estas plaquetas que lo que hacen es entrar al organismo en falla orgánica. Cada uno de los múltiples órganos ya les permite la disfunción y también aumenta la generación en fases iniciales de la trombina. Entonces esta respuesta adaptativa y la maladaptativa nuevamente se sobrelapan y no solamente tiene que ver eso en los pacientes, sino ya que hablamos tanto de la atención centrada en la persona y en el paciente, pues debemos conocer todas estas otras características que nos aumentan o nos generan resultados favorables. El género, los niños tienen mayor posibilidades de responder adecuadamente al trauma, las mujeres por el contrario tienen un fenotipo más protrombótico, la edad, los pacientes adultos, no solamente digamos, relacionado directamente a la edad, sino además por las comorbilidades que presentan o como ya lo vimos en las charlas anteriores, porque estén tomando anticoagulantes, pues van a ser más difíciles de sacar de esta coagulopatía y también tiene que ver la severidad y por supuesto el grado de hipoperfusión el cual se presentan. Entonces, como lo dijimos, herramientas también a nivel del diagnóstico del endotelio y el estado, el ambiente microcirculatorio e individualizar el enfoque clínico. Ahora seguimos en acidosis. Cuanto a la acidosis, nuevamente empezamos con hipovolemia, la hipovolemia dada por el sangrado. Esta, a su vez, disminuye la entrega del oxígeno a los diferentes tejidos, pero ellos necesitan más demanda, entonces empiezan a necesitar mayor cantidad de oxígeno y si no la encuentran, entran en la hipoxia. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la respiración anaeróbica. Ya vemos que la respiración aeróbica, pues, que es la que nos va a generar ATP, esta ya no va a estar disponible en este tipo de pacientes, entonces entramos en respiración anaeróbica, lo cual aumenta el ácido pirúvico, este aumenta el ácido láctico en la sangre, hace que
se perpetúe la acidosis, alteraciones de factores de la coagulación y reducción en la generación de trombina. Esto en términos clínicos y más evidentes, como lo podemos ver, disminuye la contractilidad miocárdica, el gasto cardíaco, hay una vasodilatación generalizada y como lo vamos a ver mañana, tiene también que ver mucho como con la fisiopatología de la sepsis, porque hay una vasodilatación generalizada que no se logra controlar, una hipotensión, un flujo renal y hepático alterado y arritmias ventriculares, todo dado por acidosis e hipovolemia. También entonces se necesitan un pH normal, adecuado, un poco alcalino para que los procesos enzimáticos se puedan dar a nivel circulatorio. Si este pH ya se encuentra alterado en acidosis, pues ya vamos a empezar no solamente a alterar la parte, digamos, estructural, orgánica y anatómica de cada uno de los órganos, sino también la parte enzimática. Entonces los factores de coagulación ya no van a ser igual de activos, los factores de la coagulación ya no van a responder de la misma forma, empiezan a haber una reducción en la formación del coágulo y una alteración en la generación de la trombina. Eso en cuanto a acidosis. Ahora vamos a ver la hipotermia. Todos sabemos que hipotermia es menor a 35 grados centígrados en los pacientes y cada vez que se presente va a empezar a generar unos mecanismos de compensación de esa pérdida de calor mediante los escalofríos a nivel de músculo esquelético, aumento de la respiración celular, a suplir demandas de ATP y la sangre va a absorber todo el calor generado en el músculo esquelético para llevarlo a los diferentes órganos. Sin embargo, sabemos que la hipotermia leve puede aumentar la demanda de oxígeno, pero ya la hipotermia que es terapéutica, ya la que es más profunda y la que es controlada, va a disminuir todos estos niveles porque ya no va a haber el escalofrío, ya no va a haber esta mayor consumo de oxígeno y lo que va a hacer es, en ese caso, va a ser terapéutico, pero en trauma, digamos que generado por los pacientes en un ambiente hostil afuera, pues hace que entre el cuerpo en un agotamiento y que todo lo que podemos nosotros hacer a nivel del manejo inicial del paciente empeore esta misma hipotermia, como el retiro de la ropa o que la ropa esté mojada, la hemorragia misma, la administración de líquidos fríos y el medio ambiente. Entonces, esto es el frío en sí, digamos como una síntoma normal, es una respuesta al estrés, pero cada vez que se propaga, pues vamos a tener mayores dificultades. Sabemos que puede desplazar la curva hacia la izquierda y esto hace que se alimente nuevamente todos los síntomas y signos dentro del paciente, el síndrome que nos lleva a reducción del gasto cardíaco, arritmias, alteración de la coagulación y alteración de las reacciones enzimáticas. Y como lo dije al inicio, pues los pacientes que ya llegan con una hipotermia marcada se relacionan con mortalidad. Hasta ahí terminaríamos la tríada que todos conocíamos: coagulopatía, acidemia e hipotermia. ¿Qué ha pasado y en qué nos hemos identificado los mejores resultados cuando intervenimos los pacientes? En hipocalcemia también. ¿Y por qué? Porque el calcio es un electrolito que es muy importante, lo sabemos en las estructuras óseas, pero también en la transmisión neural, en la fisiología hormonal, contractilidad cardíaca, músculo liso, constricción y dilatación vascular, homeostasis de la cascada de la coagulación, lo cual es muy importante mantenerlo en unos niveles adecuados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se encuentre baja puede prolongar el intervalo QT, puede alterar el ritmo cardíaco, suprime la contractilidad cardíaca, descompensación cardiovascular aguda y cuando es causada por citrato disminuye también el gasto cardíaco y la presión arterial. Claro, se ha visto que esto también está relacionado con los requerimientos aumentados de las transfusiones y ahí es muy importante tenerlo en cuenta porque es clave en la reanimación. Entonces acá vamos a ver que el diamante vendría siendo esta hipocalcemia que entra también a alterar todos y cada uno de los anteriores puntos que vimos de la triada. Y por último, si no nos detenemos, si no podemos intervenir alguno de estos espacios de la tríada o de la pentada de la muerte, pues vamos a tener que nos lleva a hipoxia, y es que es tan general como que la hipovolemia lleva a hipotermia, vasoconstricción, disfunción orgánica, la acidemia, y si el paciente en ese momento ya no lo podemos rescatar, pues hay una hipoxia tisular marcada y esto ya hace que el paciente enseguida pueda morir. Entonces, ¿cuál es el manejo médico? Aparte de todas las guías que ya vimos, aparte de todos los puntos que cada uno ha tenido
en cuenta de siguiente nivel que tenemos, nuevamente el manejo en equipo, y acá no me voy a detener, todo lo tenemos muy claro, evaluación e intervenciones de cada uno de los papeles, pero es muy importante y algo como desde el punto de vista de los intensivistas, la reanimación hídrica. Antiguamente íbamos muy enfocados a la reanimación con unos volúmenes altos, que el paciente lo carguemos de volumen intravascular y que si hace edema pulmonar lo intubamos y en el ventilador lo sacamos. Eso ya no es así, esto cada vez es más difícil y así fuéramos tan capaces de sacarlo del edema pulmonar, porque posiblemente así es, esto aumenta mortalidad. Entonces empezamos a tener que necesitar un balance entre qué tanta es la necesidad que tiene el paciente de líquidos endovenosos. Me alegra ver que en las guías ya cada vez están también más hacia la parte restrictiva, protocolos de transfusión masiva, saber en qué, o sea, la relación en las que hacemos la administración de glóbulos rojos empaquetados y el plasma fresco congelado para que la cantidad de factores de la coagulación sea la adecuada y no solamente sean los glóbulos rojos, el ácido tranexámico que como lo dijo el doctor anterior, deberíamos usarlo más quizá de lo que lo usamos para poder mejorar también la capacidad de transporte de oxígeno. Pero recordemos, es que esta transfusión agresiva contribuye al 7 al 9% de las muertes en trauma. Entonces también es prevenible la sobrecarga hídrica desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué tenemos? Líquidos endovenosos calientes, sí, tienen evidencia, pero entonces, ¿cómo calentarlos? ¿Cuál es la temperatura adecuada? Todavía hay mucho por adelantar en ese campo. Relación glóbulos rojos, plasma fresco congelado, seguimos en que sea 1 a 1. Soluciones hipertónicas nos mantienen los pacientes con un mejor volumen intravascular porque el glicocálix está dañado y en este momento las moléculas de mayor peso pues no van a permitir la fuga, está en duda. Sabemos pues que los almidones sí generan mayor mortalidad y es que tenemos la fortuna de los estudios que hacemos en cuidado intensivo, que incluyen muchísimas otras patologías. Si aumenta la mortalidad lo podemos trasladar acá y en trauma no estarían indicados. Hipotensión permisiva, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo? ¿Las primeras horas? ¿O si ya se controló el sangrado? Eso sigue siendo debate. Y la sobrecarga hídrica por la coagulopatía indisuda por líquidos sigue siendo muy importante. En este punto también nos ayuda a tener el ecógrafo a la cabecera del paciente y saber si es respondedor o no a líquidos, porque así estemos en trauma, depende de la fase en la que se encuentre, pues no se trata simplemente de administrar líquidos de forma deliberada. ¿Por qué? Porque nos lleva a diferentes complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Empeoran la hipotermia, hemodilución y coagulopatía y de ahí ya no salimos o no vamos a ser capaces de sacar al paciente. La administración agresiva, esto es digamos, más como un pensamiento que haya sido aclarado por la evidencia que desaloje los coágulos, no lo sabemos a ciencia cierta, sin embargo se considera que puede aumentar ese riesgo de desalojar el coágulo, pero pues podría ser, digamos, una vez esté controlado el daño. SDRA, muy importante, entonces no solamente como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sino también como los que pueden presentarse por la transfusión masiva o incluso por 1 o 2 unidades de glóbulos rojos en los pacientes, debemos detectarla a tiempo para poder iniciar también su manejo adecuado. Injuria por reperfusión también muy clara, apoptosis celular y la disfunción orgánica, todo esto lo podemos causar nosotros, digamos, de forma iatrogénica. El calentamiento corporal, acá también hay mucho por avanzar, por tener los protocolos para saber cómo vamos a hacer ese calentamiento, no lo podemos hacer de forma deliberada. Sabemos que se necesitan múltiples vías, no solamente una va a cambiar los resultados, porque lo que hemos dicho es que va a reducir la frecuencia respiratoria y cardíaca y eso es muy importante para que el paciente pueda salir adelante. Sin embargo, solo tener el conocimiento ha hecho que los pacientes que ingresen al servicio de urgencias vengan con menos hipotermia. Entonces, antes presentaban diferentes estudios 7%, ahora ya es del 1.6%. Esto al menos ha tenido una acogida importante en la atención prehospitalaria. Debemos hacer un monitoreo cercano y lo más difícil no es lograr no lograr el calentamiento de forma inicial, sino mantenerlo, porque lo que causa daño en los pacientes son los cambios bruscos de temperatura en un momento dado o si no se tienen todos los dispositivos adecuados.
En cuanto a la corrección de la hipocalcemia, la verdad de manera deliberada, digamos que a todos los pacientes que ingresen y que se les administre el calcio, eso no ha obtenido ningunos resultados clínicos favorables o al menos se desconoce, no hay un consenso en el mismo. Lo que sí sabemos es que la hipocalcemia ayuda y aumenta a la mortalidad de cada uno. Entonces la recomendación es recomendación para la reposición es cuando el calcio está menor a 1.2. Esa entonces serían la pentada de la muerte y vamos a ver cuáles son las conclusiones. Tan prioritario es identificar las lesiones que amenazan la vida, como ya lo vimos en cada una de las guías, el ABCDE, como las alteraciones fisiológicas que llevan a la triada de la muerte, porque si no, pues no vamos a ser capaces de intervenirlas. Si no son revisadas, las consecuencias negativas se presentan a lo largo de su cuidado, principalmente en pacientes intubados, porque ellos no pueden expresar y no pueden decir qué es lo que está ocurriendo, si tienen frío o pues las diferentes, o digamos la hipoglicemia también genere alteraciones diferentes. La relación entre hipotermia y mortalidad no establece causalidad, solo se ha identificado que todos los pacientes con temperatura menor a 32 pues han muerto en diferentes estudios. La atención prehospitalaria, los intentos agresivos en mantener la normotermia, el calentamiento activo y detener el sangrado limitan la exposición al ambiente para poder romper con esta triada letal. Muchas gracias.